todos mis amados hermanos. En esta hora le damos la gloria a Dios. Nos regala la vida, la salud para poder estar una vez más conectados a través de estos medios, para poder continuar con el estudio que estamos llevando adelante. Un saludo a todos los hermanos que ya se están conectando. Aquellos que se van a conectar ahora, pues les bendecimos, le damos la bienvenida una vez más. Cada uno en su casita, otro aquí de la casita también, transmitiendo para compartir con ustedes. Queremos iniciar hoy cantando una canción para adorar al Señor. Mientras tanto usted va enviando el link para que otros se vayan conectando al estudio que tenemos esta noche. Y vamos a adorar al Señor mientras tanto. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, Tu nombre levantaré. tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Señor, toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Digno de alabanza, digno de toda adoración. Aleluya. Maravilloso es Dios. Aleluya. Bien, mis amados, de esta manera iniciamos dándole la gloria a nuestro Dios, que nos da la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad de poder una vez más estar reunidos a través de estos medios para poder participar del estudio Conociendo a Dios. Vamos a continuar. Yo creo que ya están todos conectados. Vamos a continuar con el tema que estamos llevando adelante. Recuerden que este es un estudio pues, que se inició desde Génesis 1:1. Llevamos ya un buen tiempo estudiando y estamos avanzando en la historia que Dios quiere contar desde Génesis 1:1. Todo el plan de Dios, toda la historia de Dios
y todo lo que nos habló en el Antiguo Testamento, y bueno, ahora estamos viendo ya en el Nuevo Testamento, estamos viendo el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo. Un estudio que bien desmenuzadito y con calma, prácticamente nos puede ir hasta un año estudiando, pero bueno, aquí hemos estado avanzando con el grupo de hermanos, toda la familia Landazábal, la familia Marulanda también, todos se han unido allí y estamos en un mismo sentir, y de esta manera pues seguimos aprendiendo. Bien, para recordar, la semana pasada estuvimos mirando que llegó el momento en que nació el mensajero. Acuérdense, el mensajero, el que iba abriendo el camino delante de Dios, como se profetizó en Malaquías. Vimos que ya de una pareja de sacerdote y su esposa, Zacarías y Elizabeth, nace entonces este bebé, el cual se llama Juan, y que es el mensajero que va a ir abriendo el camino. Vimos también que estaba profetizado que él iría adelante. Vimos también que Dios escogió ya a María, ya vimos que apareció el ángel, le habló a María, escogió a María, y se le apareció a José también y le dijo, bueno, que no temiera tomar a esta mujer, aunque estaba encinta, que igual no era de hombre, sino que era de Dios, entonces que podía tomarla. Y bueno, ahí vamos en ese proceso, ¿verdad? Ahí quedamos, estuvimos ubicados la última vez en Mateo, en el capítulo 1, del 20 en adelante. Hoy nos corresponde entonces ya lo que es el nacimiento, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo que Dios es fiel y cumple sus promesas, y era el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la venida del libertador que nacería de mujer, como se profetizó en Génesis 3:15. Muy bien, ahí vamos, ese es el recuento de lo que vimos la semana pasada. Vamos entonces a tomar lo que nos corresponde a esta noche. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a leer allí. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Recuerde que usted puede, ahí a través del chat, usted puede contestar, puede participar. Como yo hago aquí preguntas, usted si sabe la respuesta puede escribir ahí. Mi esposa está ahí pendiente para leer, bueno, quién contestó, quién participó. Están mandando saludos de Villa Leyva, de Mariquita. Bueno, están llegando saludos de Mariquita, de Villa de Leyva. Bueno, ya estamos saliendo ya, ¿no? De hecho, en Canadá están conectados, en diferentes ciudades y en diferentes países. Entonces es una bendición poder llevar a cabo esta enseñanza. Bien, vamos entonces a Mateo capítulo 2. Vamos a ver algo interesante de la historia, lo que nos cuenta aquí la historia. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Qué dice? 2, del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. Vamos entonces a ver qué continúa aquí la historia. Dice que entonces llegó el momento del nacimiento, ¿verdad? Llegó el momento del nacimiento y Herodes estaba preocupado. Herodes era el que gobernaba, ¿verdad? En ese momento sobre Jerusalén, del Imperio Romano. ¿Por qué se preocupó el rey Herodes? ¿Cuál era la preocupación? ¿De qué se preocupaba? ¿Cuál era la preocupación que tenía Herodes? Dice que se turbó, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se turbó? ¿Qué fue lo que escuchó que le turbó? ¿Qué le puso preocupado? Que había nacido. Dice que llegaron ante Herodes unos magos, ¿verdad? Llegaron unos magos, eran unos sabios, ¿verdad? Que venían del oriente. Y dice que llegaron a Herodes y comenzaron a preguntarle que dónde estaba, ¿quién? El rey de los judíos Que ha nacido. que ha nacido. El rey de los judíos que ha nacido.
Eso es lo que escucha. Los magos vienen y le dicen, venga Herodes, usted es el duro acá, pero yo quiero preguntarle algo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué le preocupa a Herodes? ¿De qué tiene miedo? Le están preguntando por el rey de los judíos. ¿Y Herodes qué era? El rey, dice el hermano José Bautista. Pues básicamente era, El rey. digamos que el rey gobernando de Roma, gobernando sobre toda esa región. Entonces, imagínense, él es el rey que está gobernando y vienen unos magos y le preguntan que dónde está. Ah, que va a ser él como rey. Es que nació el rey de los judíos. ¿Dónde está? Xiaomi dice que el poder de quién va a nacer. Entonces, mírenlo de esta manera. Está Herodes gobernando, él es el rey, por decirlo así. Él es el que está mandando, él es el que está sentado en el trono, en la silla. Él es el que está gobernando. Y vienen unos sabios y le dicen, venga, necesitamos que nos diga dónde está el niño. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el cielo? Le preguntan al rey que dónde está el rey que nació. Y él se turbó, se preocupó. ¿Qué le está preocupando? Su reinado, su posición, su trono. Su lugar. Bueno, ¿cómo así que nació un rey? ¿Y entonces yo qué soy? Se preocupa de perder su trono, de perder su poder, ¿cierto? Eso le preocupa. ¿Cómo así que me van a preguntar por un rey si el rey soy yo? Dicen que ahora que nació otro rey. Claro, le preocupa su trono. Muy bien. ¿Dónde encontraron los jefes de los sacerdotes la respuesta a la pregunta de Herodes? ¿A quiénes convocó cuando le preguntaron estas cosas a Herodes? A los principales, a los sacerdotes. Ah, a los pues escribas. convocó a los sacerdotes. A Dijo, los ¿cómo así? ¿Qué es principales. esto? Espera un momentico, tráigame a los sacerdotes. Trajeron a los sacerdotes, muy bien. Los sacerdotes tenían que darle una respuesta a lo que él estaba preguntando. Ujú. ¿Dónde encontraron los jefes de los sacerdotes la respuesta a la pregunta de Herodes? Que estaba en Belén de Judea, ¿no? Miqueas 5:2. Miqueas. Miqueas. Es el profeta inquieto. Miqueas. Queda mucho. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Miqueas 5:2. Está después de Jonás. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Bueno, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo el profeta Miqueas? Que dónde nacería el rey de los judíos, dónde nacería el libertador, el salvador. Dice que nacería en Belén, ¿cierto? Muy bien. Es ahí donde se encuentra la respuesta a lo que está preguntando Herodes. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde estaba la respuesta? ¿De dónde sacaron la respuesta estos hombres? Lo sacaron de los escritos, ¿cierto? De la palabra que estaba escrita, de la palabra de Dios. Es decir, ellos no se inventaron, a ver, ¿qué le respondemos? No. Mire que estaba escrito en Miqueas 5:2. Entonces, la respuesta a Herodes se la están dando de lo que ya estaba escrito, de la palabra de Dios. Ahora, ¿estos escritos eran confiables? Sí. Sí, porque es la palabra de Dios. Y recuerde que Dios es fiel. Lo que dice, Se cumple. lo cumple. Entonces, es fiel. De donde estaban tomando la referencia para darle la respuesta a Herodes, era de la palabra de Dios. O sea que eso era fiel, era confiable lo que ellos estaban tomando. ¿Creían los líderes espirituales la palabra de Dios? ¿Creían estos líderes religiosos, estos espirituales que llamó Herodes para que le dieran la respuesta, creían ellos en la palabra de Dios? Sí. ¿Creían en ella? O sea, la conocían.
Sí, la conocían. Conocían la palabra. Ah, eso, escuchaban. el profeta Miqueas dijo que nacería Sí. en Belén. Listo, muy bien. ¿Pero creían la palabra de Dios? No. No, no la creían. La conocían, pero no la creían. ¿Y por qué no la creían si la tenían escrita? Ya estaban los rollos, los pergaminos. ¿Por qué no la creían si la tenían escrita? ¿Qué actitud hubiesen tenido si ellos creyesen a la palabra que tenían? Pues estaban viendo la realidad que estaba pasando, que ya estaba escrito. ¿Para dónde iban los sabios del oriente? ¿Qué estaban preguntando ellos? ¿Qué buscaban? El bebé que había nacido. Queremos saber dónde está el niño que nació porque ese es el rey de los judíos. Nosotros sabemos eso. Queremos ir a conocerlo. Y ellos le dicen, ah, sí, está en tal parte que dice la escritura, dice que nacería en Belén. Ah, bueno, ok. Entonces, tenían la palabra, conocían la palabra, pero no la creían. ¿Qué actitud hubieran tenido los principales sacerdotes si creyesen la palabra que estaba escrita? Pues sabía de qué se estaba hablando. Si hubieran ido con los sabios, no, camine, vámonos a adorar al niño porque nació el rey de los judíos, nació el libertador prometido. Camine, vámonos con ustedes sabios, es más, vámonos todos, armemos la caravana y vámonos a adorar al niño. Pero eso no fue lo que hicieron. O sea, conocían las profecías, conocían la palabra, pero no la creían. Eso dice la hermana Nancy Bautista, no creía. No creían, hermana Nancy Bautista. Ujú. Dice que no creían porque si hubiesen creído, Hubieran seguido a los... pues los hubieran sacerdotes. entonces ido con los sabios. La conocían, pero no la creen. Ahora, lo interesante es esto. Podemos conocer la palabra, pero eso nos sirve, No, solo conocerla. ¿Qué nos sirve? creerla. Creerla. Hay mucha gente que usted conoce que conoce palabras. No, yo Biblia sé nada, yo de chiquitico conozco Biblia, pero la cree, no, entonces no le sirve de nada le sirve, solo conocerla. Necesita creerla. Muy bien, sigamos. Mateo capítulo 2, versículos 7 al 12. 7 al 12. Mateo capítulo 2, versículos 7 al 12. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. Oiga, Herodes estaba... Alexandra dice que también creerle y también aplicarlo. Exactamente, la creemos, la vivimos, la ponemos por obra. Muy bien. Oye, Herodes dice que llamó a los magos, los llamó aparte y le dijo, venga sabios, vengan aparte aquí a un ladito. ¿Y qué le dice? Cuando ustedes me encuentren, Que le avisaran. avísenme. ¿Para qué? Para ir a adorarle. Para él también ir a adorarle. O sea que convirtió Herodes. Se convirtió Herodes, quería adorar al niño también. ¿Sí era eso? Vamos a mirar más adelante si fue que Herodes se convirtió y dijo, no, me dicen dónde es el culto que yo voy también. Vamos a ver. ¿Qué hacen los sabios al ver a Jesús? Dice que los sabios llegaron hasta el lugar donde estaba. Ellos no llegan al pesebre. Ellos no llegan al pesebre porque cuando los sabios llegan, ya ellos no estaban en el pesebre, ya estaban ubicados en una casa. Entonces, no llegan al pesebre, por eso la idea de los magos entrando al pesebre y eso es una fábula, porque la Biblia no nos muestra que ellos llegaron al pesebre. Ellos no llegaron al pesebre, porque cuando ellos llegan a buscar al niño, El versículo 11 dice. ya el niño, sí, el niño en el verso 11, ¿verdad? Sí. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿A dónde entraron? A la casa. A la casa, o sea que ellos llegaron allá al pesebre y todo eso donde estaban allá. No, nunca llegaron allá.
llegaron fue a la casa. Entonces esa idea del pesebre y eso no es. Así como la idea de que estaba nevando y que caía nieve, entonces mientras caía la nieve y por eso la Navidad ponen nieve y eso, es falso de toda falsedad, porque usted se da cuenta que todo el desplazamiento, los viajes que hubo que hacer y todo, se hicieron en buen clima, no en nieve no hubiera salido nadie a viajar, nadie a la calle. De hecho, dice la Biblia que en esa época se hizo un censo, ¿ya? Si se hubiese hecho el censo, tenían que trasladarse de las ciudades de un lado a otro, así que ese traslado por todos los caminos destapados, en tiempo de nieve, no lo hubiera hecho nadie hubiera pedido un censo para esa época. Entonces, todo eso nos deja ver que en ningún momento había nieve en el momento. Ahora, allá en el Medio Oriente, la nieve, el invierno comienza por a finales de octubre, noviembre, y comienza la nieve en diciembre, ¿cierto? Entonces, si en diciembre comienza la nieve, en noviembre y octubre comienza la nieve, entonces, ¿cuándo nació el niño? Si cuando nació vemos en la Biblia que no había nieve, o sea que no fue en tiempo de invierno. Esto es importante para que nosotros pues comprendamos un poquito sobre estas tradiciones. Entonces eso quiere decir que Jesús no nace en diciembre, porque en diciembre caería nieve. No nació en diciembre. Jesús es 6 meses menor que Juan. Y Juan viene naciendo en un que al sobreponerlo con nuestro calendario, estaría naciendo más o menos entre marzo-abril. Si usted cuenta 6 meses, porque los meses de los judíos caen a mitad, caen entre quincena y quincena de nuestros meses, no caen exactos, sino entre quincenas. Entonces, si nace entre marzo y abril, nace Juan, contando 6 meses, Jesús viene a nacer más o menos entre el mes que abarca mitad septiembre y mitad octubre. O sea que usted quiere saber más o menos para qué fecha nace Jesús, nace entre septiembre y octubre, no en diciembre. Por eso el cumpleaños de Jesús en diciembre y la Navidad y eso es falso de toda falsedad, porque la Biblia no enseña eso. Pero bueno, eso es otro estudio, es como para que usted comprenda lo que estaba pasando ahí en el momento de la historia. Entonces, ¿qué hicieron los sabios cuando llegaron a la casa y vieron a Jesús? Se postraron y lo adoraron. Se postraron, se tiraron al suelo, por decirlo así, y lo adoraban. Hosana, bendito el Señor. Bueno, ¿el niño hizo algún milagro para que ellos se postraran y lo adoraran? No. No, el niño jamás hizo ningún milagro. De niño nunca hizo un milagro. ¿Ya? Esa idea de que cogía barro y hacía pajaritos de barro y los soplaba y los mandaba a volar, y eso es falso de toda falsedad. Eso está en los evangelios apócrifos, eso no tiene nada que ver, no es bíblico. Jesús no hizo ningún milagro siendo niño. Por ahí hay una película del niño Jesús que les tira la madera al papá, a José, porque papá cortó las tablas mal, entonces dijo, ay, la corté mal, no me alcance, y llegó el niño Jesús y le dijo, pues yo la arreglo, que les tiró la madera y les tiró las tablas. Entonces eso son películas, es falso de toda falsedad, la Biblia no enseña eso. Jesús de niño nunca hizo un milagro, él hizo milagros ya en su ministerio de adulto. Pero bueno, ¿el niño hizo algún milagro por lo cual ellos se tiraron y lo adoraron? No, sencillamente lo adoraron porque ellos conocían la escritura y sabían que él era el niño, el libertador que se había prometido. Muy bien. ¿Era contra la ley adorar algo o alguien fuera de Dios? ¿Era contra la ley adorar algo o alguien fuera de Dios? Sí. Claro, los judíos no se arrodillan a adorar nada ni nadie que no sea Dios. ¿Ya? Entonces, ¿era fuera de la ley o era contra la ley adorar algo o alguien fuera de Dios? Sí, claro. ¿Cierto? ¿Pero qué estaban haciendo los sabios? Adorándole. Adorando. Se postraron a adorar al niño. Pero era contra la ley adorar algo o alguien que fuera de Dios. Sí. Y están adorando a un niño. ¿Estaba enojado Dios porque adoraron al niño Jesús? Dijo Dios, estoy bravo porque están adorando al niño. No, porque ese niño es Dios. Ese niño es Dios, ¿ok? Ese niño es Dios, el libertador. Ese niño es Dios. Entonces, ¿estaba enojado Dios porque adoraban al niño? No, porque ese era el libertador, ese es Dios. ¿Adoraron también a María? No, solo al niño. No, ellos solamente adoraron
al niño. ¿Qué pasa si adoraban a María? Eso sí era pecado. Eso sí era en contra de la ley. Porque María no es Dios. Así que ellos no podían adorar a María porque María no es Dios. Adoraron al niño porque el niño sí es Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa si adoraban a María? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué sería si se postran y adoran a María? Eso sería idolatría. Ellos no se postran a adorar a María porque María era una mujer común como ellos, igual, todos iguales. ¿Cómo estaba toda la humanidad? Separada. Separada. ¿Qué produce esta hojita? Nada. Nada, basura, mugre, no sirve para nada. Ok, así estaba toda la humanidad, incluyendo a María. Por eso ellos no adoraban a María, porque María no es Dios. Adoran al niño porque el niño es el libertador que se había prometido desde Génesis. Él es Dios. María sencillamente cumple lo que se dijo allá en Génesis, que de la mujer, de la simiente de la mujer, alguna mujer, nacería el libertador. Pues esa mujer fue María y nació el libertador. Entonces ellos están adorando al libertador. ¿Dios estaba enojado porque adoraban al niño? No. Pero si hubieran adorado a María, Sí. sí, porque eso es idolatría. Mateo capítulo 2, 13 al 18. Mateo capítulo 2, 13 al 18. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Muy bien, entonces, ¿se había convertido Herodes? Que le digo a los magos, me dicen cuando No. encuentren el niño, me dicen para yo también ir al culto. ¿Se había convertido? No. No, entonces ¿qué era lo que quería saber? ¿Dónde estaba el ¿Dónde rey? estaba el niño? ¿Para qué? Para matarlo. Para matarlo. Acuérdate que tenía miedo de que si nació el rey, entonces yo qué rey soy, qué me va a bueno. quitar mi trono, ¿no? ¿Dónde está que yo lo mato? Eso era lo que está, por eso él dijo, no, cuando sepan dónde me cuentan, me llaman, ¿no? Para yo ir allá también a adorarlo, ya un presentico, ir al culto. Entonces ahí entendemos esta parte. Muy bien. ¿Pudo Herodes destruir a Jesús? No. No. ¿Quién más quería destruir a Jesús aparte de Herodes? ¿Quién desde el principio ha venido tratando de destruir la humanidad? ¿Quién estuvo en el huerto tratando de hacer daño? ¿Quién a través de Herodes también quería destruir a Jesús? Satanás, ¿verdad? El enemigo, sí. El diablo quería destruir a Jesús porque era el libertador. ¿Por qué no pudieron destruir a Jesús? ¿Por qué no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no fue posible destruir a Jesús? Pues Dios le mandó, le dio un sueño, ¿no? Le avisó a José A José. y le dijo, bueno, pilas porque Herodes tiene planeado esto y esto y esto. Entonces, escápese y váyanse, llévese al niño, vaya con María y váyanse para Egipto y Egipto. esténse allá hasta que yo les avise, hasta que Herodes muera. Entonces, les avisó, ¿cierto? ¿Por qué no pudieron destruir a Jesús? Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. ¿Y qué hizo? Lo guardó. ¿Quién era el papá de Jesús? Dios. Dios. Así que el papá, su papá lo guardó. Vaya y escóndanse en Egipto. Muy bien. Lucas 2. Lucas 2, 40. Vamos para Lucas. 40 no tiene. Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. Lucas capítulo 2, verso 40 2:40.
Lucas capítulo 2, verso 40 y verso 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. 52. 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, ¿en qué crecía Jesús? En sabiduría En sabiduría, y en estatura en estatura, y en gracia para con en Dios. gracia para con Dios y con los Hombres. hombres. Muy bien. ¿Con cuánto conocimiento nació Jesús? Cuando Jesús nace y es un bebé y todo, ¿con cuánto conocimiento nació? Con el que Dios le diera. ¿Cuánto tenía de conocimiento? ¿Con cuánto conocimiento nace un bebé? Nada, Con ninguno, ¿cierto? nada. El bebé nace y no tiene ningún conocimiento, va adquiriendo. Ok. Jesús nació como todos los hombres, ¿cierto? Por eso dice que iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, como se desarrolla cualquier otro niño. Filipenses 2.5, ¿qué dice? Filipenses 2.5, ¿qué nos dice? El normal de un niño. Conocimiento normal de un niño, dice la hermana El Nancy Bautista. el conocimiento normal de un niño. Filipenses, ¿qué? Filipenses 2.5, ¿qué nos dice? 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, Siga. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Ok, ¿qué más? sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ah, o sea que Dios no usó sus atributos, Jesús no usó sus atributos como Dios. O sea, él no nació y era un bebé superhéroe porque era el bebé Dios y entonces todo lo sabía y tal, y miraba y hacía milagros y todo lo conocía. No, nació como un niño común y corriente. Filipenses nos dice que él se despojó de todos sus atributos, se despojó de su grandeza, se despojó de ser igual a Dios, se despojó de todo eso para nacer como un niño, como un ser humano, como un hombre común y corriente. Así que, ¿cuánto conocimiento tenía este niño? Ninguno. Nació igual que como nacen todos los demás niños. Por eso dice que crecía en el conocimiento, en la sabiduría, iba siendo enseñado, iba conociendo la ley, la palabra, todo esto iba desarrollando. ¿Por qué dice que la gracia de Dios lo acompañaba? Porque dice que crecía en gracia, que la gracia estaba con él. ¿Qué significa que la gracia de Dios lo acompañara? Bueno, el hecho de que la gracia de Dios lo acompañaba significa que Dios estaba con él, ¿cierto? El niño con Dios, con el Padre, siempre han sido uno, siempre han estado unidos, ¿verdad? Estar unido de Dios es gozar de su gracia. ¿Por qué gozaba de gracia y de favor de Dios más que los demás? ¿Cómo estaban todos los demás seres humanos? Separados. Separados, como esta hojita que la arrancamos un día del arbolito y ya mire cómo está, muerta, toda rotica. Todos los seres humanos que nacimos fuera del huerto del Edén estamos separados. Pero ¿cómo estaba Jesús? Unido. Unido, ¿cierto? Estaba unido. Por eso Jesús gozaba de gracia y favor de Dios más que los demás, porque Jesús estaba unido al Padre, unido con Dios, mientras que todos los demás seres humanos estamos separados. Muy bien. ¿Nació Jesús separado de Dios? No. ¿Nació Jesús separado de Dios? Ahí va. Nació Jesús. ¿Nació Jesús separado de Dios? ¿Qué pasa si el libertador nace separado de Dios? ¿No sería el libertador? No sería el libertador, ¿cierto? No podría ser el libertador. Diana González, un solo ser. No, dice la hermana Tina. Si María Jesús no. nace separado de Dios,
así No podría ser el libertador. nacería igual que todos nosotros. Quiere decir que entonces no serviría para ser el libertador y no serviría para ser el cordero que va a quitar el pecado. Recuerde que estos corderitos de 4 paticas solo cubrían el pecado, pero viene ahora el cordero que con su sangre va a quitar, a tratar de una vez por todas con el pecado. Entonces, si nace separado de Dios, como todos nosotros, sencillamente no sirve. ¿Y por qué no nace separado de Dios? ¿Se acuerda que explicamos la clase pasada la diferencia o lo que tenía que ver con engendrar? ¿Se acuerdan que estudiamos? Y dijimos que si Jesús hubiese nacido, hubiese sido engendrado, o sea que de José, es decir, que José hubiese puesto el gen, es cierto, en el vientre de María para que lo gestara. Dijimos que María solamente puso su estómago, su vientre, ¿cierto? Para que se gestara, se pusiera el gen y entonces se gestara, se produjera la gestación común y corriente. De María presta el vientre. Pero explicábamos y decíamos que engendrar, eso lo hace el varón, y que es poner un gen, poner los genes de esa criatura. Entonces quiere decir que le está colocando toda la identidad a ese nuevo ser. El gen trae todas las características. Entonces decíamos y explicábamos que si ese gen lo hubiese puesto José, hubiese nacido Jesús separado, porque José estaba separado. Desde Adán todos están separados. Entonces por eso dijimos que el ángel se le presenta a María y le dice que no se preocupe, que el gen es de Dios. El que va a poner el gen en el vientre de María es Dios. Así que el papá es Dios. Así que el niño nace separado. No, Totalmente, no, porque no 100%. tenía un padre humano. Si hubiese tenido un papá humano, Sí, hubiese nacido separado. separado, pero no tenía un papá humano. No es esa condición de Adán, estar separados de Dios. Recuerde que Dios le dijo, si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Morir significaba separarse de Dios y por ende comenzar a volverse como esta hojita, todo viejito y todo acabado. Y aparte separarse pues espiritualmente de Dios. De ahí en adelante, desde Adán en adelante, todos nacen separados. Porque nuestros papás son humanos. O sea que nuestros papás nos heredaron la condición de nacer separado de Dios. Y ya cuando nacemos y empezamos a crecer, pues tomamos la propia decisión de pecar. Muy bien. Jesús no nace separado de Dios porque no tiene un papá humano. El gen lo pone el Padre. Por eso la Biblia dice el primogénito. ¿Ya? O sea, habla del primer gen. Pero la Biblia dice el unigénito del Padre. El único gen que puso Dios es Jesús. Muy bien. Entonces no heredó esa separación. Gerson dijo, Dios puso su gen, Jesús. Dios puso su gen y es Jesús. ¿Qué hacen los sabios al ver a Jesús entonces? Dijimos que se postraron y lo adoraron porque lo están reconociendo como Dios, como el Rey, como el Hijo de Dios, como el Libertador. Isaías capítulo 11 verso 2. Isaías capítulo 11 versículo 2. Isaías capítulo 11 versículo 2. ¿Qué dice? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, ¿quién estaría entonces con Jesús? ¿Qué reposaría sobre él? El espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová, o sea, Dios. el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, con sabiduría, con poder, con esto, el Espíritu Santo reposaría sobre Jesús. ¿Quién guiaba a Jesús? ¿Quién lo guiaba? El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. ¿Olvidaría alguna vez las palabras de Dios? No, nunca. Siempre estaba ahí recordando las palabras de Dios. ¿Qué habían dicho que el hijo de Zacarías iba a hacer? ¿Cuál era la labor del hijo de Zacarías? Abrir el camino. Preparar el camino. Camino, ¿cierto? Al libertador. Muy bien, vamos a ver entonces si lo está haciendo. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy bien. ¿Qué está haciendo Juan? Preparando el camino. Bueno, está preparando el camino, pero ¿qué dice que está haciendo Juan? Dice que estaba predicando. Ah, ¿que estaba qué? Predicando. Predicando. Estaba predicando. ¿Cómo estaba preparando el camino? Dice que estaba predicando. ¿Y qué decía Juan a la gente? ¿Qué les decía? ¿Qué les predicaba? Que se arrepintieran, Que se arrepintieran. porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la predicación era que se arrepintieran. ¿De qué se debía la gente arrepentir? ¿De qué se tenían que arrepentir? Juan les predica que se arrepientan. Ujú. ¿De qué se tienen que arrepentir? Sus pecados, De su pecado. Se Ujú. tienen que arrepentir de su pecado, pecado. su maldad. Ok. O sea que de qué se tiene que dar cuenta la persona que se arrepiente. Que está mal, que ha fallado. Que ha hecho lo Que ha malo, cometido ¿cierto? Que errores. está mal, que ha hecho lo malo, que ha desobedecido a Dios, a su palabra. Entonces la persona que se arrepiente tiene que darse cuenta de que ha hecho lo malo, de que ha desobedecido la palabra de Dios. De lo contrario, ¿de qué se va a arrepentir? ¿O cómo se va a arrepentir? Entonces la persona que se arrepiente se da cuenta de que ha hecho mal, de que ha desobedecido a Dios. Para darse cuenta de esto, ¿qué pasó primero? ¿Qué sucede primero para que una persona se pueda dar cuenta de que ha hecho mal? ¿Cómo sabe una persona que ha hecho lo malo? ¿Cómo sabe una persona que se tiene que arrepentir porque hizo lo malo? Porque desobedeció la ley de Dios. ¿Qué tiene que pasar primero para que la persona comprenda eso? Tomar la decisión. Pues bien, primero que todo, tiene que tener un conocimiento de la ley de Dios. Porque si no conoce la ley de Dios, ¿cómo sabe que está haciendo lo contrario? Si no conoce la ley de Dios, ¿cómo sabe que está obrando en contra de la ley de Dios? Si no la conoce. Entonces tiene que tener un conocimiento de la ley de Dios. Segundo, tiene que tener un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Si no, Sí. ¿ah? Xiomi dice que saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber lo que es bueno y lo que es malo. Conocer el bien y conocer el mal. Saber qué es el bien y qué es el mal, ¿cierto? ¿Y cómo lo vas a ver? Pues a través de la ley. Nancy Bautista dice que por medio de la palabra. Ah, ok, en la palabra, la ley de Dios. Y después de que conoce la ley de Dios y sabe qué es bueno y qué es malo, ¿qué sigue? Arrepentimiento. Arrepentimiento, pero ¿qué tiene que pasar para que se arrepienta? Tomar una Ya decisión. conoce la ley, ya sabe qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿qué le falta? Tomar una decisión. Creer que lo que Dios dice en su ley, en su palabra, es la verdad. Porque si no cree que eso es la verdad, Sí, sí. entonces tiene que creer que esto que Dios dice es verdad. Y entonces dice, entonces yo estaba haciendo lo malo. No, yo me voy a arrepentir, es decir, voy a corregirme. Tiene que conocer la ley de Dios, tiene que saber qué es bueno y qué es malo, y tiene que creer que lo que Dios dice es la verdad. Porque si conoce la ley, sabe lo que es bueno y qué es malo, dice, de hecho, mire, no sé si usted lo haya hecho o usted conozca a personas que lo hayan hecho así, lo hayan dicho así. Pero hay personas que le dicen, usted le dice, mire, usted está actuando mal, eso así no es. ¿Y usted por qué me dice que yo estoy haciendo mal? Porque la ley, la palabra de Dios me enseña que eso que usted está haciendo a Dios no le agrada, que eso es en contra de lo que Dios dice. Hasta ahí vamos acá. Viene la tercera parte. Esa persona va a decir, muestre, ay, sí, verdad, no, sí, si Dios lo dice, así es, ay, no, yo me voy a arrepentir. O sea, creyó. Pero mucha gente nos ha dicho, y le ha dicho a usted, o tal vez usted lo ha dicho, dice, bueno, ¿y a mí quién me asegura que eso que dice ahí es verdad? ¿Quién me asegura que esa palabra, que esa Biblia, que eso no lo escribió cualquiera por ahí? ¿Quién me asegura que eso de verdad, esa es la verdad? ¿Sí ve que no cree? Ya la conoce, ya sabe que está actuando en contra, está actuando mal,
pero no cree que esta es la verdad. Entonces ahí ya está mucho, no se puede arrepentir. Para poderse arrepentir hay que creer que esta es la palabra de Dios, que yo estoy actuando en contra de la palabra de Dios, van dos. Y tercero, que lo que Dios dice aquí es la verdad. O sea que entonces si esta es la verdad, entonces yo estoy fallando. Ahora sí me voy a arrepentir. ¿Por qué muchos no se arrepienten? Porque quedan ahí en ese limbo. Quedan ahí en esa instancia en que, pues sí, ahí dice, pero yo cómo voy a saber que esa es la verdad, a mí quién me asegura que, o sea, no estoy creyendo. Entonces hasta ahí llegué. ¿Ok? Muy bien. Creer que lo que Dios dice es la verdad. ¿Por qué debo cumplir la ley? ¿O por qué debo cumplir la palabra de Dios? Primero porque lo ordena Dios. Dios nos ordena cumplir su palabra. Porque Dios es justo. Así que si nos dice que cumplamos esto es porque esto es lo que es justo, ¿cierto? Porque Dios es creador y dueño de todo y Él es el soberano, el supremo. Por eso Él dice esto es lo que deben hacer. ¿Qué hace el gobierno? A ver, en esos días que estamos aquí encerrados. ¿Por qué estamos encerrados? Ah, porque el gobierno, ¿qué dijo? Vamos a sacar una ley que prohíbe que ustedes salgan a la calle y tienen que obedecerla porque es bueno para ustedes. ¿Sí vio? Y aquí estamos encerrados porque el que mandó es el soberano. Xiaomi dice como el que dice mentiras, pero las quiere justificar. Es correcto, no, una mentirilla piadosa. Entonces sabe que está mal, pero no cree que la Biblia dice no mentirás. No mentirás, no mentir. Sí, pues ahí dice, pero no, es que lo que... o sea, no cree que eso es lo que Dios dice es verdad. Entonces, ¿por qué debo cumplir su palabra? Porque Dios lo ordena, porque Dios es justo, porque Dios es creador y dueño de todo, y Él es el supremo y el soberano, y Él dice que esto es bueno para nosotros. ¿Qué es el arrepentimiento? Juan les está predicando que se arrepientan. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, pues es aceptar como verdad lo que Dios piensa y dice de mí. Dios dice en su palabra que si yo estoy cometiendo estos pecados, aquí dice que entonces yo soy pecador. Para arrepentirme yo debo entender que lo que Dios está diciendo de mí, porque yo estoy cometiendo ciertas faltas, entonces Dios dice que si yo cometo esas faltas, yo soy pecador. Debo creer lo que Dios dice. Dios dice que si yo vivo de esta manera, soy pecador. Debo creer que eso es verdad, ¿cierto? ¿Y cómo hago para arrepentirme? Pues me pongo de acuerdo con Dios. ¿Qué es ponerme de acuerdo con Dios? Decir, sí, usted tiene razón, Dios. Eso que yo estoy haciendo está mal hecho. Eso es pecado. Entonces, voy a dejar eso y me voy a poner de acuerdo y voy a hacer lo que usted dice. Ponerme de acuerdo con Dios. Entonces, el proceso del arrepentimiento es reconocer lo que Dios dice de mí por mi actitud, que es pecado, que está mal, y ponerme de acuerdo con Dios para actuar como Dios dice que yo debo actuar, ¿cierto? Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Ahora, ¿en qué debo estar de acuerdo con Dios? Recuerde lo que hemos venido enseñando a través de toda la historia. Primero, que Dios es santo. Debo estar de acuerdo con Dios. Primero, que Dios es santo. Que el hombre está separado de Dios. Que el hombre es pecador. Que el hombre merece morir. Que el hombre se acerca a Dios a la manera de Dios y que Dios enviará un libertador. Eso es lo que hemos venido mirando, de lo que debo creerle a Dios y debo ponerme de acuerdo con Dios en toda la historia. Muy bien. Mateo capítulo 3, 4 al 6. Mateo capítulo 3, 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy bien. ¿Qué buscaba la gente que se acercaba a Juan? ¿Qué buscaba la gente que se acercaba a Juan y lo escuchaba? Pues ahí dice que y eran bautizados por él. Bueno, eran bautizados, pero ¿qué buscaba la gente que se acercaba a Juan y le escuchaba su mensaje? Pues escapar de sus pecados, ¿cierto? Salvarse, en otras palabras. Escapar de sus pecados, salvarse, porque Juan estaba predicando el arrepentimiento, decía arrepiéntanse. Y la gente que se acercaba a Juan quería escapar de sus
pecados, querían ser salvados, entonces venían a arrepentirse. Ahora, ¿el bautismo salva a la gente de sus pecados? No. No. El bautismo no salva a la gente de los pecados. No salva a la gente de los pecados. ¿Qué es bautizar? Un paso de obediencia. ¿Qué era lo que hacía Juan allá cuando la gente dice que venía y se bautizaban? ¿Qué era lo que hacía Juan? Cuando la gente llegaba y escuchaba el mensaje y Juan le decía arrepiéntanse y conviértanse. Eran bautícense. confrontados. Entonces, Por medio de la palabra. ¿qué hacía Juan con la gente que se acercaba y se arrepentían? Los bautizaban. Los bautizaba. ¿Qué es bautizar? Es como dándole un cumplimiento No, ¿qué es bautizar? a sumergir. Meterlo debajo del agua. Meterlo bajo el agua. ¿Cierto? Eso es bautizar. No es esto echarle agüita aquí en la coronilla, ni regarle agüita por encima. Bautizar es sumergir, es meter debajo de. Eso es bautizar. Meter debajo del agua. Toda la persona metida. Esa es la manera y eso es bautizo, es meter, sumergir. Ahora, si yo cojo una ponchera, una vasija y echo digamos una tinta azul, tengo una ponchera llena de tinta azul. Si yo cojo un pañuelo, un trapo blanco, ¿cierto? Un trapo blanco, y cojo y lo bautizo, lo sumerjo bajo esa agua. Cuando saque el trapo blanco, ¿cómo sale? Pues de la tinta, el color de la tinta. Sale todo impregnado de la tinta, ¿cierto? Bueno, si se sale mojado, pues sí sale mojado, pero sale mojado del color de la pintura que está ahí. Si tengo un tarro con pintura azul y meto un trapo blanco, cuando lo saco sale azul, ¿cierto? Sale azul. ¿De qué color sale entonces el trapo? Del mismo color de la pintura que yo tengo en la vasija. Eso quiere decir que ese trapo ahora se identifica con ese color. Era blanco, pero ahora que lo metí salió de la pintura, salió del mismo color de la pintura, salió tinturado del mismo color de la pintura. Si la pintura era azul, el trapo del color que fuera ahora salió azul también. Quiere decir que ese trapo ahora se identifica con el mismo color de esa tinta. Ok, este es un ejemplo. Entonces, bautizar es meter bajo el agua, ¿cierto? Y salir del agua, pero lo que significa es identidad, identificarse. Quiere decir que la gente se estaba identificando con ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Juan? Dando a conocer la palabra, predicándoles para que ellos se arrepintieran. Ellos se arrepienten y vienen y se bautizan. ¿Qué sucede cuando se bautizan? ¿Qué están diciendo? Que me estoy identificando, me identifico, o sea, estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo, sí, así es, estoy de acuerdo, creo, me identifico, ¿con qué? Con lo que escuché. Con lo que Juan está predicando, con el mensaje de Juan, me identifico con el mensaje de Juan, lo que Juan está diciendo es la verdad, eso es cierto, yo me arrepiento porque yo estaba en contra de todo eso, me arrepiento y me bautizo queriendo decir públicamente, estoy identificado con el mensaje de Juan. Muy bien. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepentido. Arrepentimiento. O sea que estaban de acuerdo, ¿verdad? Con el mensaje de arrepentimiento. Ahora, ¿el arrepentimiento puede pagar por los pecados cometidos? Si la persona se arrepiente, ¿eso paga sus pecados? Si la persona se arrepiente, ¿eso paga por sus pecados? O sea, llegó el ladrón más ladrón y escuchó a Juan predicando el arrepentimiento y dijo, uy, sí, yo he robado mucho, no, lo que Juan dice es verdad. Juan, me arrepiento, bautíceme, me identifico con su mensaje, me arrepiento, bautíceme. Entonces lo bautizaban y entonces, ya, listo, no tengo pecado, porque yo me arrepentí. No. ¿Sí? No. ¿El arrepentimiento puede pagar por los pecados cometidos? No. No puede pagar, ¿cierto? No puede pagar. ¿Cuál es la única salida para pagar por el pecado?
la muerte del pecador. Acuérdense que en toda la historia hemos venido mirando. La única manera para pagar por el pecado es la muerte del pecador. Recuerde, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra manera de pagar. Así viene desde Adán. ¿Se acuerda? Que Sí. Adán se puso los delantales y dijo, yo aquí con estos delantalcitos, Dios, yo aquí ya arreglé el problema. Dios le dijo, no es tan sencillo. No es tan sencillo, Adán. Y coge los animales y los mata, y les arranca las pieles, y les arma las túnicas, y los cubre, dándoles a entender que la paga del pecado es la muerte. Pero para que no muriera Adán y Eva, Había el cordero, dice Sión. le da el cordero, Solo el cordero. corderito. Para que usted no se muera, tenga el cordero. Entonces, como la humanidad quedó separada, lo único que merece es La muerte. la muerte. Pero para que no se mueran por su pecado, ¿qué les dio? El cordero. El cordero. Para que usted no se muera, mate el cordero, mate el cordero, mate el cordero. Pero arrepentirse no pagaba por el pecado. Obligatoriamente tenía que haber derramamiento de sangre, obligatoriamente tenía que morir el cordero. ¿Ok? ¿Por qué Juan entonces está predicando el arrepentimiento? El arrepentimiento no los va a salvar. Bautizarse, es decir, arrepentirse e identificarse con lo que Juan está diciendo, o sea, sintonizar el corazón con lo que Juan dice y demostrarlo en el bautismo, que estoy identificado con ese mensaje de arrepentimiento, eso no los iba a salvar, no iba a quitar su pecado. Entonces, ¿por qué Juan predica el arrepentimiento? Está predicando arrepentidos, arrepentidos, se bautiza, arrepentidos, se bautiza, y la gente venía, huía de sus pecados, se arrepentían y se bautizaban. ¿Pero eso los salvaba? ¿Eso quitaba sus pecados? No. Entonces, ¿por qué Juan está predicando desde el arrepentimiento si eso que están haciendo no les quita el pecado? ¿Qué está haciendo Juan? ¿Cuál era la tarea de Juan? Preparar el camino. Preparar el camino. Pero explicábamos que si Dios necesitaba que se le prepararan, que le abrieran camino. Dijimos que no, que Dios necesitaba que le prepararan ningún camino a él. ¿Quién necesitaba que se le preparara el camino? Nosotros. A la gente. Por eso dice que el que vendría delante del mensajero, dice que él vendría preparando el corazón de la gente para que se volviesen a los padres y a los hijos. ¿Ok? Estaba preparando el corazón de la gente. Entonces, ¿por qué Juan predica el arrepentimiento? Para preparar a la gente para recibir ¿a quién? Al libertador que iba a llegar. Prepararlos para recibir al libertador. Muy bien. Segundo de Crónicas 7:14. Mi hermana Nancy Bautista dice que la sangre de Cristo. Bueno, la sangre de Cristo, vamos, es verdad, pero vamos, tenemos que llegar allá. Entonces, hasta el momento vamos a ir con el cordero, todavía estamos luchando con el corderito de 4 patas que nos dieron, para poder con esa sangre cubrir los pecados. La sangre de Cristo viene más adelantico en la historia, entonces allá vamos a llegar. Pero hasta el momento vamos a ir, vamos en el proceso de que la gente se está volviendo, se está arrepintiendo, están volviendo su corazón hacia Dios, y dijimos que esto era para preparar a la gente para la llegada del libertador. Muy bien. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, para estos tiempos, para los tiempos de Jesús, ya no estaba la nube sobre el templo como en tiempos anteriores. Ya no estaba la nube sobre el tabernáculo, ya eso no estaba, ya no estaba la nube sobre el templo de Salomón, ya no estaba, ya eso no estaba. Recuerden que Dios se había ido, por decirlo de esta manera, los había dejado por el hecho de que ellos le dieron la espalda a Dios, ¿ok? Pero ¿qué había dicho Dios? ¿Qué dijo en 2 de Crónicas 7:14? Que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ok, entonces, ¿todo ese proceso qué es? Que si se humillan y confían en sus pecados y se arrepienten, se vuelven de su mal camino, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué significa eso? Arrepentirse. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que si se arrepienten, Dios volvería. ¿Cierto? Si ustedes se arrepienten, yo volveré. ¿Qué está haciendo Juan? Está haciendo que la gente
se arrepienta, ¿cierto? ¿Y qué pasa si esa gente se arrepiente? Se iban a bautizar. Dios mismo iba a volver. Recuerde, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillan, si se apartan sus malos caminos, entonces yo iré Desde los cielos y perdonaré perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, para ese tiempo de Jesús, ya la nube no estaba, Dios los había dejado. Pero ahora Juan nos está haciendo que ellos se arrepientan. ¿Y qué pasa si se arrepienten? Dios vuelve, ¿cierto? Dios vuelve. Ok. Dios mismo vendría a ellos. Muy bien. ¿Y cómo está viniendo Dios a ellos? ¿A través de quién? A través del libertador. Dios está viniendo, como la gente se está arrepintiendo, Juan les está predicando, la gente se está arrepintiendo, entonces la promesa es que entonces Dios vendría a ellos. ¿Cómo está viniendo? Como el libertador. Muy bien. Vámonos para Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muy bien. ¿Para qué venían los fariseos y los saduceos? ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos y los saduceos. Bueno, eran los religiosos, ¿verdad? Dos sectas religiosas del momento, eran los encargados de enseñar la ley, conocían la ley, tenían la ley, sabían la ley, pero no creían la ley. Ellos tenían toda la escritura, estaban las profecías, pero no las creían. ¿Por qué venían los fariseos y los saduceos también a oír el mensaje de Juan? ¿Qué era lo que venían buscando? ¿A qué venían? Porque la gente está viniendo a arrepentirse, pero ellos... Juan les dice que generación de víboras, ¿cierto? Muy bien. ¿Para qué venían entonces los fariseos y los saduceos a Juan? Pues venían a ver, a investigar, a curiosear por qué toda la gente estaba viniendo a Juan. Juan estaba en el desierto. Juan estaba por allá solo en el desierto. Y la gente salía de la ciudad y corría al desierto a oír a Juan. Y allá llegaron los religiosos. ¿Iban a arrepentirse? No. No, iban a escuchar por qué causa la gente corría a donde estaba Juan. ¿Ve? Muy bien. Capítulo 3 de Mateo, versículo 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Entonces está Juan predicando. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. ¿Cierto? Juan predicaba arrepentimiento. Y la gente estaba viniendo a arrepentirse, ¿cierto? ¿Y qué hacía la gente? Era bautizada. Sí. Para decir que se identificaban con el mensaje de arrepentimiento de Juan. Muy bien. ¿Quién aparece un día? Jesús. Jesús, ¿cierto? ¿Y quién es Jesús? El libertador. El libertador. Aparece Jesús en escena. Muy bien. ¿Jesús tenía pecado? No. No, Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿a qué viene? Para que se pudiese cumplir. Entonces, ¿Jesús viene para qué? Para ser bautizado. Para ser bautizado. ¿Jesús tenía pecado? No.
Jesús tenía que arrepentirse, pero vino a bautizarse. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Jesús cuando Juan no quiso bautizarlo? ¿Qué le dijo Juan cuando lo vio? Dice que así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Pero qué dijo Juan cuando vio a Jesús y le dijo, bautíceme? Mas Juan se le oponía. Juan le dijo, diciendo, no, yo no lo bautizo a usted. yo necesito ser bautizado Yo por antes ti, necesito ser bautizado por usted. y tú vienes a mí. ¿Y usted viene a mí para que yo lo bautice? ¿Tenía pecado Jesús? No, No. ¿Tenía que arrepentirse? no, No. ¿Y entonces por qué viene a bautizarse? cumpliendo lo que se había ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Qué explicación le da Jesús por la cual Juan tiene que bautizarlo a él? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que se tenía que cumplir lo que había prometido en la palabra. Es necesario para cumplir toda Justicia. justicia. Tiene que ser así, Juan. Tiene que ser así. Usted me bautiza a mí. Tiene que ser así para que se cumpla toda justicia. ¿Qué propone Juan? ¿Cuál es la propuesta de Juan? Que Jesús lo bautice a él. Ujú. ¿Cierto? Esa fue la propuesta de Juan. Usted viene a mí a que lo bautice, siendo que soy yo el que necesita ser bautizado por usted. Entonces Jesús le dice, bautíceme, porque se necesita cumplir toda la justicia. ¿Cierto? Pero ¿qué propone Juan? Que Jesús lo bautice a él. Que Jesús lo bautice a él. Ahora, ¿por qué no era posible eso? ¿Por qué Jesús no lo aceptó? ¿Por qué no era posible eso? ¿Por qué no era posible que Jesús aceptara eso que Juan propone? Jesús le dice, no, Juan, no. Deje, haga como le estoy diciendo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Sí. ¿Por qué no podía ser al revés y Jesús bautizara a Juan? ¿Por qué no era posible aceptar lo que Juan propone? ¿Qué pasa si Jesús bautiza a Juan? Como estaba proponiendo. Dice la hermana Liliana González, porque así no estaba escrito. Bueno, porque así no estaba escrito. Pero ¿por qué está diciendo que tiene que cumplirse toda justicia? Porque no había una profecía que dijera que Juan bautizaba a Jesús. O sea, esa profecía no estaba. Entonces, no había la profecía y el libertador vendrá a Juan, al mensajero, y el mensajero lo bautiza. No, eso no está escrito, eso no estaba escrito así. Xiaomi dice que porque el bautismo era para preparar a la persona. Bueno, que porque el bautismo era para preparar a la persona. Explicamos que el bautismo, la persona que se arrepiente, se bautiza para demostrar públicamente que está de acuerdo, que se identifica con ese mensaje de arrepentimiento y que él se arrepintió porque está de acuerdo con ese mensaje y por eso se bautizó. El hermano Carlos Alberto dice porque aún no estaba el Espíritu Santo sobre la tierra. Porque aún no está el Espíritu Santo sobre la tierra. Bueno, miremos lo siguiente. ¿Por qué Jesús le dice a Juan, no le acepto ese negocio así? No, así no es. ¿Por qué? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué no lo bautizo a usted, sino que usted me bautiza a mí? Porque es necesario Que se cumpla toda justicia. que se cumpla toda justicia. Muy bien. ¿Qué pasa si Jesús bautiza a Juan? ¿Qué era la justicia que se tenía que cumplir? La ley y la palabra de Dios. ¿Cuál era la justicia que se tenía que cumplir? Cuando una persona pecaba en el Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer para...? O sea, la persona en el Antiguo Testamento pecó. ¿Qué demandaba la justicia? ¿Qué Juicio. qué pedía la justicia? Juicio, Juicio. ¿Y el juicio qué pedía? muerte. La muerte del pecador. Ujú. Esa era la justicia. Usted pecó, usted se muere. ¿Qué dijo Dios? Que para que usted no muriera, ¿qué podía hacer? Cordero. Sacrificar cordero. O sea que sobre quién caía la justicia que debía caer sobre mí. Sobre el cordero. Sobre el cordero. La justicia se le ejecutaba al cordero. ¡Pra! Toda. En vez de caer sobre mí, caía sobre él. Muy bien. Jesús es el libertador. Vamos a mirar más adelante que es el cordero.
es el libertador. ¿Sobre quién va a caer la justicia? ¿Sobre quién cae la justicia? Sobre el cordero. Sobre el cordero. Viene Jesús, de hecho otro pasaje, cuando Juan ve venir a Jesús, grita y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo? La justicia caerá sobre el Cordero. Sobre Jesús. Y Él es. Entonces Jesús viene y le dice, bautíceme. Juan le dice, no. ¿Cómo lo va a bautizar a usted? No, bautíceme usted a mí. Y Jesús le dice, no, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Sobre quién se va a cumplir la justicia? Sobre Jesús. Sobre el Cordero, que es Jesús. ¿Y qué va a demandar la justicia? La muerte. La muerte. ¿Qué pasa si Jesús bautiza a Juan? No se cumplía la justicia. ¿Sobre quién entonces se cumpliría la justicia? No se cumplía. Por eso, no se cumplirá la justicia, pero ¿sobre quién se cumpliría entonces la justicia? Ya no sobre un cordero, Ya sobre Juan. sobre Juan. Le darían a Juan con toda, o sea, la justicia de Dios que demanda la muerte del pecador, y en este caso la muerte que se iba a demandar era la del pecado de toda la humanidad. ¿Se imaginen la justicia tan terrible que venía? Y Juan dice, bautíceme a mí. Juan no podía aguantar, no podía cumplir, no podía suplir la justicia de Dios, porque de hecho no era un cordero perfecto. El cordero perfecto era Cristo. Jesús. Por eso Jesús le dice, no se puede así. Bautíceme usted a mí, usted a mí, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Sobre quién se va a cumplir la justicia de Dios? Sobre Jesús. Y la justicia demanda la muerte. Entonces por eso es necesario que se cumpla la justicia que está demandando Dios. ¿Y sobre quién se puede cumplir? Sobre Cristo. Sobre Jesús. ¿Por qué Jesús se bautiza entonces? Dice hermano Agustico que muerte por causa del pecado, Cristo Cordero de Dios, nos redime en su sacrificio perfecto. Ok, perfecto. ¿Por qué se bautiza entonces Jesús? Para que se cumpliese. Para que se cumpla toda justicia. Pero, ¿qué está haciendo la gente que viene a oír a Juan? Arrepintiéndose. Se arrepienten, ¿cierto? Y se bautizan para decir que Que han creído en se lo que Juan- identifican con el mensaje de Juan. ¿Por qué entonces Jesús se bautiza si él no tiene pecado y no tiene por qué arrepentirse? ¿Por qué se bautiza? Está diciendo, me identifico con el mensaje de Juan. Lo que Juan está diciendo es correcto, esa es la verdad. Se está identificando con el mensaje de Juan. O sea, estando como validez delante del Está público, validando lo que Juan está le está dando haciendo. el visto bueno. Sí. Lo que Juan está predicando, eso es verdad, por eso yo vengo y me bautizo, porque me identifico con lo que él dice. Él dice que se tienen que arrepentir y eso es verdad, eso es correcto, así es. Aunque él no tenía que arrepentirse. Él no vino a arrepentirse, por eso él viene a bautizarse, que significa identidad. Me identifico con lo que Juan dice. Imagínense, Juan lo ve venir y dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene a bautizarse y Juan le dice, no, bautíceme usted a mí. Le dice, no, ¿por qué? ¿Sobre quién va a caer la justicia? Tiene que caer sobre mí la justicia, entonces bautíceme a mí. Se bautiza y sale y dice, me identifico con el mensaje de Juan. Hay que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Listo, me identifico con ese mensaje. Este es un mensaje de identidad, es diciendo lo que Juan dice es correcto. ¿Verdad? ¿Qué dijo Dios de Jesús cuando Jesús se bautiza? Dice que y Jesús después que fue bautizado subió luego el agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo el Padre de Jesús? Ese es mi Hijo amado. Ese que está ahí, ese es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, o sea, estoy muy contento con él, estoy muy complacido con él. Muy bien. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. ¿Dios ha dicho esto de alguna persona en algún momento antes?
¿O lo he vuelto a decir? Solamente esa Sí. vez dijo que Él es el Hijo de Dios, solamente Jesús, ¿ok? No a ningún otro ha llamado Hijo de Dios, ni llamará Hijo de Dios, sino solamente a Jesús porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué dice que se complace en Él? Ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Por qué Dios se complace? ¿Por qué Dios está complacido? ¿Por qué el Padre está complacido con Jesús? Porque Jesús no tenía pecado, ¿cierto? No tenía pecado. Porque Jesús era perfecto. Jamás le había fallado al Padre. Es el único hombre que está sobre la tierra que hace todo lo que Dios dice. Escúcheme, no tenía pecado. No estaba separado de Dios. No le había fallado a Dios. Y es el único ser humano que está sobre la tierra que siempre hace todo lo que Dios dice. Por eso dice el Padre, me complazco en Él. Estoy complacido en Él. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos decía en 2 de Crónicas 7:14? ¿Qué pasaría si ellos se arrepentían? Que Él volvería. Que Dios volvería. ¿Y ellos están arrepintiendo? Sí, la gente se está arrepintiendo. ¿Y quién volvió? Dios. Dios. ¿Lo estaba cumpliendo? Sí. Lo estaba cumpliendo en Jesús. Les había prometido en 2 de Crónicas 7:14. Dice, arrepienten, yo vuelvo. Y ahora la gente se estaba arrepintiendo mientras oía el mensaje de Juan y Dios les cumplió. Ah, como se está arrepintiendo, yo vuelvo. Vino a través de Jesús, a través del libertador. Muy El bien. hermano Carlos Alberto dice en Juan 3:5 dice, Jesús es el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. También a esa justicia se podía referir. Bueno, ahorita vamos a mirar ese caso allá, pero cuando habla de la justicia está hablando de lo que Dios demanda. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Eso es lo que demanda la justicia. La justicia de Dios dice, vamos a revisar su caso, vamos a hacer un juicio, culpable, juicio, tiene que morir. Ay, entonces traiga un cordero y que el juicio le caiga a él, para que usted viva. Así era en el Antiguo Testamento. Ya entramos al Nuevo, entonces dicen, ahora ya van a decir, ya no más cordero. Aquí hay un solo y único cordero. ¿Qué va a pasar con él? Pues que la justicia va a caer sobre él. El pecado suyo lo va a pagar él, con la muerte, como era en el Antiguo Testamento. Entonces se refiere a esa justicia, que es la justicia que Dios está demandando. La justicia de Dios demanda un juicio, o sea, la muerte del pecador, y eso es lo que va a caer sobre Jesús, toda la justicia de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 37. San Juan, capítulo 1, 29 al 37. San Juan capítulo 1. San Juan, capítulo 1, 29 al 37. 29, ¿Qué dice? 37. 29 al 37 de San Juan, capítulo 1. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Muy bien. ¿Quién identificó a Jesús como el libertador que había de venir? ¿Quién lo identificó?
Juan, ¿no? Juan. Ay, yo- ¿Quién identificó que Jesús era el libertador prometido? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dice el verso 29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo Juan? Pues dando el reconocimiento a él. O sea, ¿quién está identificando? ¿Quién está diciendo? Ese ser que está ahí es el libertador que yo prometí desde Génesis 3:15. ¿Quién está identificándolo como, bueno, como el Cordero o como el libertador? ¿Quién está? La hermana Nancy Bautista dice que el Espíritu Santo, la hermana Tina Juan, la hermana María Eugenia Juan, el hermano Héctor Augusto Juan el Bautista. Ay, Dios mío. Bueno, leamos otra vez. El siguiente día El siguiente día. vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ¿Sigo? sí. Este es aquel del quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sí. Y yo no le conocía, Ah, ¿qué dice Juan? que él no lo conocía. Él venía abriendo un camino a un libertador, Ujú. ¿cierto? Sí, Y yo decía que el que venga detrás, ese Ese es es. mayor que yo. Ok, que venga detrás. Pero ¿qué dice Juan? Yo no le no le conocía. Entonces, ¿quién identificó a Jesús como el libertador? ¿Quién lo está identificando que ese es? Si Juan dice Que él no lo conocía. que yo no lo conocía. Y entonces, siga leyendo. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sí? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ah, entonces, ¿quién dio a conocer o quién identificó a Jesús como el libertador, como el Cordero Mesías de o como el Dios. Cordero? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo? Oye, tan bueno que leer la Biblia. Ay, Dios de la gloria. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Ah, ¿quién me envió a bautizar con agua? Dios. ¿Quién envió a Juan? Dios, Sí, Dios, hermana Tina, Dios. Dios. Bien, hermana Tina. Dios envió a Juan a bautizar con agua. ¿Y qué está contando Juan? Que ese mismo que me envió a bautizar con agua me dijo, Sí, sobre el que veas descender, ese es. ¿Ok? Entonces, ¿quién identificó? Eso es importante. Esto es importante porque uno puede decir, no, pero Juan pudo haberse equivocado y haber dicho que era ese, ahorita que ese no era. ¿Ve? ¿Quién identificó a Jesús como el Mesías, como el libertador o como el Cordero que había de venir? ¿Quién lo identificó? Dios. Porque Juan dice, no, yo no lo conocía, yo no sabía. Fue que el que me mandó a mí me dijo que el que viene detrás. que al que yo viera que sobre el cual descendiera el Espíritu, ese era. Entonces, ¿quién lo identificó? Dios. Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Ahora Juan está diciendo, este es el Cordero de Dios. Venga, este es el Cordero de Dios. ¿Qué está haciendo? Se lo está presentando a sus discípulos, ¿cierto? Pero ¿quién lo identificó? Dios. Dios lo identificó. Muy bien, ustedes leen muy bien. ¿Cómo lo llamó Juan? ¿Cómo lo llamó Juan? Cordero Cordero de Dios. de Dios. Ahora, mire esto tan tremendo.
Cuando Juan lo ve, ya lo identificó, ya dijo, ah, no, listo, ya sé, sobre el que vino el Espíritu Santo fue sobre él y la voz dijo, este es mi hijo amado, no, ya está identificado. Él es. Ahora Juan comienza donde quiera que lo vea ya. Ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. ¿Cómo lo está llamando Juan? El Cordero Cordero de Dios. de Dios. Se lo está presentando así a la gente. Ok. ¿Sabía la gente y sus discípulos y la gente qué pasaba con el Cordero? Sí. ¿Qué sabían? La historia, desde el La principio. historia del principio. ¿Qué sabían que pasaba con un Cordero? El Cordero lo Sacrificaban. sacrificaban. Se usaba para el sacrificio. ¿Qué están entendiendo cuando Juan dice de Jesús, Él es el Cordero de Dios? ¿Qué está diciendo de Jesús? Él es el libertador. ¿Qué sabía la gente que iba a pasar con ese Cordero? Sacrificio. Que iba a morir. Sacrificio. Que sobre Él vendría la justicia. Que sobre Él vendría el juicio. Porque eso era lo que pasaba sobre el Cordero. Así que, Sacrificio. ¿sabían ellos qué pasaba? Sí. El Cordero usaba para el sacrificio. O sea que entendían que debía Morir. morir. ¿Para qué moría el Cordero? El corderito de 4 patas. Para con su sangre Cubrir el pecado. cubrir el pecado, lo tapaba, pero seguía estando ahí como Sí. el mugre debajo de la alfombra, ahí estaba. ¿Qué haría el Cordero de Dios? Quitar. Iba a quitar. Con su sangre iba a quitar, a limpiar, Hermana Livia dice que llegó la promesa. que llegó la promesa. Por Amén. fin, tanto tiempo mirando que el Cordero y tanto estudio, hasta ahora vamos que va a llegar. El corderito de 4 patas con su sangre cubría ese pecado, ese, lo cubría, pero no lo quitaba, ahí quedaba la deuda. El Cordero de Dios con su sangre va a quitar todos los Gloria a pecados Dios, de aleluya. la humanidad. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. Capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Muy bien. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevó? Fue el Espíritu. Pues está con mayúsculas. El Espíritu Santo. Santo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quería Dios que Jesús cayera en pecado? No, Porque dice que para qué lo llevó. para ser tentado. Para ser tentado. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado Por el diablo. por el diablo. ¿Quería Dios que Jesús cayera en pecado? No, No. ¿Jesús había pecado en su niñez o en su juventud? no. No. No era desobediente. Va a la tienda, nada. Era obediente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando la libre decisión de Adán, su libre voluntad, fue probada en el huerto del Edén? ¿Se acuerda? Estaba Adán y Eva. El día que coman de ese árbol ciertamente morirá. Apareció la serpiente y le dice, no, eso es mentira, coma, venga, si usted come vuelve como Dios, se le abren los ojos, conoce el bien y el mal, eso es carreta lo que Dios le dice, coma, coma. Ahora viene la prueba a su libre voluntad, a su decisión. ¿Qué pasó cuando la libre decisión y su libre voluntad en Adán y Eva allá en el huerto fueron probadas, fueron puestas a prueba? ¿Qué decidió hacer Adán y Eva? Hacerlo mal. Hacerlo mal, o sea, decidieron Desobedecer. rebelarse contra Dios, no obedecer lo que Dios dijo, no creer lo que Dios dijo. Prefirieron creer a la serpiente. Ok. ¿Jesús se rebelaría contra Dios? Nunca. Pues lo están llevando al desierto para ser probado. ¿Por qué Dios llevó a Jesús para que fuera tentado? Mire esto. Adán, el primer hombre perfecto, se rebeló cuando Dios le dio libertad. Puso
a la humanidad en pecado, separados de Dios, y nacimos en la familia de Satanás, separados de Dios. Adán tomó la decisión por toda la raza humana. ¿Se escucha? En su libertad, o creerle a Dios lo que él dijo del árbol, o creerle a la serpiente, y decidió ponerse del lado de la serpiente, creer a la serpiente, comer del fruto que sabía que no debía comer, y entonces decidió por toda la raza humana, decidió por usted y decidió por mí. Nosotros, usted, cuando pegó el primer grito, cuando nació separado de Dios, por decisión de Adán. Cuando yo nací separado de Dios por decisión de Adán. ¿Ok? Entonces en su libertad decidieron rebelarse contra Dios, no creerle a Dios, y tomaron decisión por toda la raza humana. Por eso todos nacemos separados, porque fue la decisión que tomó Adán. Si Dios repitiera lo mismo con otro hombre perfecto, ¿sucedería lo mismo? Adán era un hombre perfecto, y en su libertad decidió hacer lo malo y rebelarse contra Dios, y decidió por nosotros para dejarnos en la situación que nos dejó, separados de Dios. Si Dios repitiera la misma historia con otro hombre perfecto, ¿sucedería lo mismo? Con la tentación en el desierto, Dios iba a demostrar que no todos los hombres con una voluntad propia se rebelarían contra él. En este caso, Jesús. Recuerde que Jesús no estaba en la condición de un superhéroe. Soy el superhéroe. Estaba en una condición como la de Adán, un ser humano. Perfecto. Adán fue perfecto. Jesús es perfecto. ¿Ok? En la libertad de Adán, como hombre perfecto, decidió rebelarse contra Dios. Ahora aparece otro hombre perfecto, lo lleva para ser tentado otra vez por Satanás, por la serpiente, otra vez lo lleva a ser tentado por la serpiente, a un hombre perfecto, para demostrar que no todos tomarían la decisión voluntaria de rebelarse contra Dios, que no todos actuarían así, que también había alguien que podía actuar diferente y decidir creerle a Dios. Muy bien. Recuerde, Adán decidió por toda la humanidad y nos puso en separación con Dios. ¿Qué está haciendo Jesús como hombre perfecto en el desierto siendo tentado? Va a decidir por toda la humanidad para ponernos en unión con Dios. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Jesús en el desierto? ¿Qué le pasó? ¿Estuvo cuánto tiempo? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Y qué le pasó? Tuvo hambre. Tuvo hambre, o sea que era un hombre común y corriente. Normal. Normal, tuvo hambre. ¿Cuándo comenzó la tentación para Jesús? ¿Cuando entró al desierto? ¿O cuando llega a salir? Después de 40 días y 40 noches, o sea, terminé, tuvo hambre. Y ahí es donde comienza ¿qué? Que vino a él el tentador. Es cuando vino el tentador. ¿Cómo estaba Jesús después de 40 días y 40 noches? Con hambre. Con hambre, o sea, ¿cómo estaba? Con una necesidad. Débil, necesitado, estaba en su condición más humana, más extrema, más difícil. Cuando estaba débil, vino la tentación. Se ha demostrado que después de 40 días de ayuno, se va perdiendo la capacidad mental. Ya usted no es capaz de coordinar bien, de pensar bien, por la debilidad en que está, ¿ok? Es en ese momento que está Jesús en esa condición, que ¡pum!, le llega el tentador a buscarlo. Mateo 4, 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quería Satanás que Jesús hiciera? ¿Cuál es la propuesta? Que si era el hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan para saciar la necesidad que él tenía. Ok.
Ahora mire lo que está pasando. Jaime Torres manda a decir que un milagro. Hiciera un milagro, ¿sí? Le estaba pidiendo que convirtiera las piedras en pan. Escuche lo siguiente. Bueno, Adán era un hombre perfecto, Ujú. ¿cierto? Apareció el tentador, la serpiente. Bien. En su libre voluntad Decidió. tenía que tomar una decisión. ¿Creer a lo que Dios dijo o creer a lo que la serpiente estaba proponiendo? Esta estaba Adán y Eva. Muy bien. ¿Dónde estaba Adán y Eva? El huerto. En el huerto. ¿Qué era el huerto? Todo. Lo más hermoso y espectacular que había hecho Dios, que había sembrado Dios para ellos. Ok. O sea que estaban en la mejor condición que se puede estar. Con toda la provisión, con todos los cuidados. ¿Estaban en ayuno? No. Estaban nutridos, Tenían bien abundancia. comiditos, estaban en el hogar que Dios les tenía. Estaban en la situación más óptima. Y en esa situación, en esa maravillosa condición, vino el tentador, vino la prueba a su libre voluntad. Y le aparece la serpiente y le dice, ¿qué les dijo Dios? ¿Que no comieran de eso? No, pues es que Dios sabe que si ustedes comen se vuelven como Dios, se le abren los ojos. Vea, eso es mentira. Coman, coman, coman. Y decidieron ¿qué? No creerle a Dios, y desobedecer. rebelarse contra Dios y decidieron Desobedecer. ponerse del lado de Satanás, de la serpiente. Muy bien. Ahora, ¿dónde está Jesús? Otro hombre perfecto. Sí. ¿Está en el huerto? Está en el Está en desierto. un desierto. ¿Qué es un desierto? Calor. ¿Usted sería vivir al desierto? ¿Al desierto de la No. Tatacoa? Calor, tierra. Es un lugar extremo. Desértico. Temperaturas altas de día terribles, heladas en la noche, tormentas de arena, falta de agua, falta de comida. Entonces está en una situación, en un desierto, una situación muy diferente a la que estaba Adán. Aquí está un hombre perfecto con todas las bendiciones. Y aquí aparece otro hombre perfecto, igual a Adán, puesto en un desierto, puesto en una condición extrema, sin comida, sin agua, 40 días y 40 noches, y le aparece el tentador a decirle, si usted es el Hijo de Dios, a ver, pruébemelo y coma, convierta una piedra en pan y cómaselo. Lo mismo que le propuso allá, coman. Aquí le dice, coman. ¿Sí se da cuenta? ¡Qué tremendo! Jesús no fue puesto en la misma condición de Adán. No lo pusieron en un paraíso, bien comido, bien dormido, y una serpiente que le dice, comas esta fruta. No. Jesús es el segundo hombre perfecto, igual que Adán, es puesto en una condición extrema, totalmente diferente, difícil, más extrema todavía, con necesidades físicas, y le aparece el tentador a decirle, si usted es el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y cómaselas. Demuéstrame que usted es el Hijo de Dios. Jesús ahora tiene que tomar una decisión en su libre voluntad. ¿Hace lo que la serpiente le está diciendo? ¿Termina siendo igual que Adán? ¿O sencillamente se sujeta y dice, no, lo que el Padre diga, eso es lo que yo hago? Entonces, queda demostrado que otro hombre perfecto tomaría decisiones correctas y no incorrectas como las tomó Adán. Este Adán decidió por toda la humanidad ponernos en separación de Dios. Este segundo Adán, Jesús, va a decidir unirnos al Padre. ¿Podrá la serpiente hacer tropezar a Jesús? ¿Podrá Satanás, a través de la tentación, así como hizo tropezar al primer hombre perfecto, hará tropezar al segundo hombre perfecto? No se pierda la próxima enseñanza, el próximo lunes. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso Dios, te damos gracias en esta noche, porque nos has permitido estudiar un poco más, Señor, otra vez tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Hemos podido aprender en esta noche que tú eres fiel, que la promesa que hiciste siglos atrás, desde Génesis 3:15, vemos en este pasaje que se las estás cumpliendo a toda la humanidad a través de Jesús. O sea que tú lo que prometes, lo cumples, Señor, porque eres fiel en tu palabra. Vemos también, Señor amado, que tú nos enseñas hoy a través de tu palabra, que el camino que debemos tomar cada uno de nosotros es el arrepentimiento.
Y el arrepentimiento es conocer tu palabra. Y luego que conocemos tu palabra, reconocer que hemos ido en contra de ella, que hemos actuado por otro camino, que hemos estado viviendo en contra a tu ley, a tu palabra, y entonces ponernos de acuerdo contigo, es decir, voy a enderezar mi camino y lo que estaba haciendo en contra de tu palabra, voy a empezar a hacerlo como tu palabra dice que debe ser. Eso es ponerme de acuerdo contigo, Señor, y que eso trae como resultado, o eso es lo que encierra el arrepentimiento, mi cambio de conducta, mi cambio de actitud. Señor amado, muchas gracias, porque también nos dejas ver que tú, conociendo la condición de pecado en que estamos, y que tu justicia exige juicio, y el juicio reclama la muerte del pecador, no nos has, Señor, traído tu justicia sobre nosotros, sino que diste un cordero, a tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, justo, para que la justicia tuya fuera satisfecha, Señor amado, a través de este Cordero, y que el juicio que debía caer sobre mí por mi pecado, por mi maldad, cayera sobre ese Cordero que tú habías provisto. Gracias, Padre maravilloso, por hacernos entender estas verdades. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por cada vida que se ha podido conectar y ha podido participar. Gracias por los que verán este estudio, Señor. Más adelante te pido que les des sabiduría y que les bendigas a través de esta enseñanza. Muchas gracias, Padre eterno. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias. Dios les bendiga. Mañana nos vemos a las 8 para continuar con el estudio de los tiempos finales. Y el próximo lunes a las 8 estaremos tomando este estudio. Dios les bendiga, mis amados, y muchas bendiciones.